y bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Gloria y este es Skin and Fashion by G. Esta es la segunda parte que comienza de miércoles a viernes y lo que hago es una combinación entre esfoliantes, mascarillas y aparatos. De todo lo que les voy a mostrar, ustedes pueden escoger cuál funciona mejor para ustedes dependiendo del tipo de piel y la necesidad que ustedes tengan. Y como siempre, comenzamos con una doble limpieza. Y hoy les traigo más opciones para retirar el maquillaje. Por ejemplo, este de la marca Elemis, que es muy bueno y hace el mismo trabajo que hacen los otros dos del primer video. Les voy a mostrar cómo funciona bien rapidito. Vamos a usar un poquito de rubor y pongámonos un poquito de colorete para hacer la prueba. Vamos a masajearlo. Ponemos un poquito de agua. Luego lo retiramos con nuestra esponjita. Perfecto. También les tengo otra opción si es más fácil para ustedes conseguir un agua micelar. Tengo esta de la marca L'Oreal, que también hace muy buen trabajo. Como siempre nos vamos a hacer una segunda limpieza y para eso vamos a usar el jabón líquido, el que ya les había hablado de Neutrogena, que siempre lo vamos a usar o con un cepillito o con algún aparatico que sea para limpiar, como este de la marca Poreo. Y de estos esfoliantes tenemos dos tipos, uno que es mecánico y el otro que es químico. Y de los esfoliantes mecánicos les voy a mostrar este de la marca Philosophy, que está hecho de unos cristales que traen vitamina C y péptidos. Y trae también un activador que ya les voy a mostrar cómo funciona. Como pueden ver, tiene bastante vitamina C. Con el color nos damos cuenta. Lo vamos a colocar en la piel y le vamos a hacer un masajito. No tienes que ser muy agresivo, podemos hacerlo muy suave. Después de eso, vamos a usar nuestro activador. Este activador se va a calentar y se vuelve como una espumita y va a disolver todas las células muertas de tu piel. Es una belleza. Después de que pasan unos 2 minuticos, podemos estarnos lavando la cara. Y nos retiramos todo el producto. Después de eso, tu piel queda como si fuera de bebé. Y este esfoliante solo se debe usar una vez a la semana. Y de los esfoliantes químicos tengo uno de la marca Dr. Gross, se llama Alpha Beta, y él encontró la forma de hacerlo lo más sencillo posible, con una parte 1 y la 2. Les voy a mostrar cómo se ve. Vamos a abrir la parte 1. Son unos pañitos que están llenos de un líquido que trae todos estos ácidos que van a dejar tu piel muy suave. Y todos estos esfoliantes los deberíamos estar usando en la cara, el cuello y el pecho. Vamos a untarlo por todos lados. Cuando ya terminamos esperamos 2 minutos. Después de los 2 minutos vamos a pasar a la parte 2. Este pañito está lleno de un neutralizador y este neutralizador viene también con un montón de humectantes que te van a suavizar la piel. Vamos a pasar por todos lados. Y eso es todo, así de fácil. Todos estos esfoliantes contienen una combinación de ácidos. Te recomiendo que uses una buena protección solar, no menos del 30%. Preferiblemente de 30% en adelante. Después de nuestra exfoliación vamos a pasar a humectar la piel. Una de las mascarillas que tengo es esta de la marca Tatcha.
que es de vitamina C. Se ve así, súper gruesa y cremosa, muy buena. Normalmente todas las mascarillas nos las vamos a dejar de 10 a 15 minutos. Si tú quieres dejártela más tiempo, no pasa nada. También podemos estar usando una mascarilla como estas, que son muy fáciles de usar y muy humectantes también. Después de que pasan los 10 o 20 minutos con estas mascarillas, lo que hago es que las retiro y el líquido que queda lo masajeo por toda la cara, el cuello y el pecho. Y para eso puedo usar un aparatico como este, muy sencillo, cualquiera que ustedes encuentren. Hay de muchas marcas que los hacen. Hay uno que se llama Washa, que es muy bueno también. Si ustedes me conocen un poquito, saben que me gusta usar aparatos para que las cremas y serums se absorban mejor. Y normalmente uso el NuFace o el aparato de tu preferencia. Otra cosa que podemos estar usando después de la mascarilla es una LED light. Y de esta ya les hice un video especial y les voy a dejar el link en la cajita de descripción con el de NuFace, por si lo quieren ir a ver. Si no tienen ninguna máscara de LED, pueden usar cualquier aparatico de mano que traiga luz o esta máscara que es solo para los ojos de Dr. Gross, que solamente tiene luz roja para ayudar a la creación de colágeno. Y estas gafas son muy fáciles de usar, solamente te la pones en los ojos, la prendes, no tienes ni siquiera que esperar, ella solita se apaga y dura como 3 minutos. Como tenemos 3 días, vamos a comenzar a mezclar los activos, como por ejemplo la vitamina A. Yo tengo una que es de prescripción y este tipo de vitamina A o retinol lo puedes conseguir con tu doctor, él te haría una prescripción especial para ti. La recomendación siempre es comenzar con un porcentaje bien bajito y después ir aumentando hasta que tu piel se acostumbre al ácido. En nuestros países se pueden conseguir muy fácil en cualquier farmacia. Tengo esta. Obviamente, como no es una prescripción, no va a ser un porcentaje muy alto, pero te va a ayudar a irte acostumbrando a la reacción que produce esta crema. Esta vitamina A o ácido retinóico hace que tus células se renueven y todas las que están en la parte superior de la piel se caen como en un proceso de exfoliación de a poquitos. Este ácido retinóico lo usan mucho para los casos de acné, también para las manchas y el envejecimiento de la piel. Otro de los ingredientes que podemos estar usando es la cremoquinona. Esta cremoquinona lo que hace es que reduce la producción de melanina, que es la encargada de que nos salgan manchas en la piel. Y con esta cremoquinona también les recomiendo usar un muy buen protector solar. Cuando estas cremas producen irritación, normalmente uso una crema hidratante como esta de la Roche-Posay, que va a recuperar la hidratación de tu piel. Otra cosa que puedes estar haciendo para evitar la irritación, podemos estar mezclando un poquito de cada una. Por ejemplo, esta, podemos coger una chispita y la misma cantidad de tu crema hidratante, no importa cuál. Lo importante es que la piel se vaya aclimatando y ya después llegará el momento que la vas a poder usar completamente. Y pasando al contorno de ojos, estoy usando esta de la marca Nu Skin, se llama True Face Line Corrector. Cuando ya estemos aclimatados a nuestro retinol, podemos estar mezclando también la crema de ojos con un poquito de esta para ayudar a que las células se renueven también. Y por último, los labios. Ya ustedes saben que a mí me encanta usar este de Tatcha. Y si te gustó mi video, espero que te suscribas y lo compartas con tus amistades. Y esperen para la tercera parte de esta serie del cuidado de la piel en la noche. Y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.